Ya está en línea periodista y diputado provincial Carlos Delfrade, que lo vamos a saludar. Carlos, ¿cómo va? Lucía y Analía, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Qué gustazo hablar con ustedes y qué gustazo hablar con Radio Universidad, que Bien. siempre es un lugar queridísimo, donde ganamos dos Nosotros, Martín Fierros ahí en la universidad, en Radio Universidad. Estamos muy nos, felices de hablar con ustedes. nosotros también, nosotros también. No por el tema que vamos a hablar, porque está con complicaciones. Pongámonos un poco en tema con el tema de la Dale. hidrovía. Carlos, Ah, bueno, cómo no, cómo quiero, no. quiero ponerme en tema porque está Sí. haciendo noticia en este último tiempo con los oferentes que hay para tomar la nueva concesión. ¿Quiénes son? ¿Qué perfil podemos contar de las? Entiendo que dos grupos, digamos, económicos que están ahí disputando. Uno viene con mejor posibilidades. ¿Por qué? Digamos, también quiero analizar con vos. Sí, esto es muy interesante. En primer lugar, pensar en el nombre porque es impactante. Hidrovía Sociedad Anónima termina siendo el nombre comercial de una unidad de empresas, una multinacional y una argentina, que allá por 1995 se quedaron con 3 servicios que cumplía el Estado Nacional Uh-huh. a través de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, como son el dragado, balizamiento y peaje del Paraná. Lo que estamos hablando es qué pasa con el Paraná. Esta es la cuestión de fondo. El nombre que le pusieron a esas empresas, Jan de Null es una de ellas, la belga, y en aquel momento EMEPA, que era una empresa vinculada a capitales radicales de la provincia de Buenos Aires, se unieron en 1995 para explotar estos servicios y recibir muchísimo dinero del Estado Nacional para seguir una planificación que en su momento estaba errática, pero había una planificación de qué querer hacer con la riqueza que se va por el río Paraná. El 80% de las exportaciones argentinas se va por el río Paraná. Quien se queda con eso define si va a haber platos de comida en las mesas de los argentinos o trabajo en la Argentina, en cualquier lugar, por más que no sepan el color del agua del Paraná, Uh-huh. por más que no sepan qué es el Paraná, se define nada más y nada menos que eso en Argentina, es muy importante. Pero lo cierto es que ahora, en este año 2026, después de haberse peleado entre Macri y Milei, quién representaba mejor, quienes iban a quedar con esto del dragado, balizamiento y peaje del Paraná, ahora avanza esa licitación, pero lo avanzan con documentación falsa presentada en nombre de un organismo de Naciones Unidas que salió a decir que no era de él, sin estudio de impacto ambiental, y los capitales que aparecen con ventaja, como vos bien decías, son de nuevo la Jan de Null, esta empresa belga que termina siendo un titiritero, de los que realmente juegan acá y que son capitales nacionales muy importantes, la familia Neus, vinculada a negocios eléctricos, Uh-huh. negocios con petroleras, siempre en vínculo con el Estado. Por el otro lado, el empresario Isaac, que está muy vinculado al puerto de Bahía Blanca, es decir, el desarrollo de lo que significa nada menos que el transporte oceánico, y alguien muy conocido acá en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, que es un empresario de la ciudad de San Nicolás, que es el señor Juan Manuel Ondarzú, que en su momento, no ahora, en su momento, tuvo varias denuncias que enfrentar en la justicia por distintos negocios portuarios en distintos lugares, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires. Ahora este señor Ondarzú se ha hecho muy fuerte, evidentemente, porque ha prometido, por ejemplo, una inversión de $400 millones en el puerto de Timbúes, acá, en el sur de la provincia de Santa Fe. Esos son los interesados. Ahora, esos interesados son títeres. Los titiriteros verdaderos de los que quieren quedarse con el 80% de las exportaciones argentinas, miles de millones de dólares, Analía, estamos hablando, los que están detrás de esto es el Comando Sur del Ejército Norteamericano, que desde el año 2020 en Paraguay primero, y a partir de noviembre del 2023, por un decreto que firmó Alberto Fernández y que le vino como anillo al dedo a Milei, son los que realmente están planificando qué entra y qué sale por el Paraná. Esos intereses tienen como representación de una gran empresa multinacional de la zona, además, es Cargill. Esos son los verdaderos titiriteros que aparecen detrás de estos títeres, poderosos de por sí, pero terminan jugando siempre para que la gran plata que genera el pueblo argentino se lo lleven especialmente empresas vinculadas a Estados Unidos. Por eso quedaron afuera los chinos, porque en el pliego decían que empresas vinculadas a estados nacionales no podían participar, quedó afuera de esa manera
el capitalismo chino que se ha desarrollado en todo el mundo, y es efectivamente algo que está al servicio de estos intereses que estoy contando. Todo esto es lo que se está desarrollando. En el medio 7 provincias argentinas que están bañadas por las aguas del Paraná, entre ellas la provincia de Santa Fe, en donde lamentablemente el gobierno provincial ha dicho que ellos quieren hacer de la provincia de Santa Fe el automóvil club de las multinacionales que usan el Paraná, lo cual es bastante triste porque el año pasado exportó Santa Fe por producción propia 16.000 millones de dólares, y la verdad que definirse como que simplemente le vamos a dar servicio a las multinacionales no parece justo para tanto esfuerzo que se hace en la provincia para que la gente viva más o menos bien. Carlos, respecto a los pliegos, también son como pasó en el caso anterior, si no me equivoco, era por 30 años, es un periodo muy largo. Por 30 y renovable por otros, o por otros 30 más. Porque es como ponerte ahí una fecha extensísima, y es, digamos, muy poco conveniente para el país sabiendo cómo esa empresa puede funcionar, ¿no? Seguimos con esas licitaciones tan largas. Porque en realidad lo que le estamos dando perpetuidad al manejo del Paraná, y eso es realmente muy preocupante. Es el río número 14 en longitud del mundo, Analía. Ponete a pensar que en Mississippi, Estados Unidos, explota el dragado, balizamiento y peaje del Mississippi, y lo hace nada menos que la Armada Nacional. El Día del Arquero se lo van a dar a una empresa privada. Imagínate al revés. Imagínate que Estados Unidos pone en licitación el dragado, balizamiento y peaje del Mississippi y va a una empresa santafesina. Jamás lo haría, porque eso claramente lo tienen absolutamente definido, que eso tiene que estar bajo el control del Estado norteamericano. Interés nacional, pasa por lo supuesto, mismo en Italia, en Inglaterra. En Inglaterra ni en figuritas van a pensar en entregar los ríos Támesis o todos los ríos que atraviesan Inglaterra importantes, se lo van a dar a empresarios privados y mucho menos de otros países. Acá les regalamos la principal vía de circulación de riquezas del pueblo argentino a manos extranjeras, con puertos extranjeros que nos van a decir lo que ellos quieren sobre lo que exportan y lo que importan, con lo cual vamos a estar cada vez más pobres, y yo por eso digo que esto no es algo que hay que mirar de costado, porque esto hace a que en una mesa de cualquier hogar de la Argentina, Jujuy, Mendoza, Misiones, Tierra del Fuego, totalmente lejos del Paraná, tengan o no un plato de comida más o menos, porque se está hablando quién se queda con la mayoría del dinero que sale del pueblo argentino. Carlos, respecto a estos oferentes, digo, ¿qué condiciones tienen que tener? Hablabas, bueno, de estos capitales o estas, digamos, caras que aparecen, pero quiénes están dentro de los grupos empresarios, pero ¿qué condiciones son las que, y qué se pide en contrapartida, ¿no? Hablabas de uno de ellos que planteaba una inversión importante. Bueno, ¿cómo se construye eso para el que no está en el tema? Una licitación de algo tan importante como esto y, digamos, de un espacio tan particular como el río, ¿no? Porque tiene condiciones particulares. Sin dudas. Los pliegos hablan de cuestiones técnicas y de cuestiones económicas. Las cuestiones técnicas son aproximadamente 1000 páginas lo que es la licitación, pero ahí lo que yo te diría que fundamentalmente lo que se destaca es la experiencia en dragado, balizamiento de los ríos en distintos lugares del mundo que se ha aprobado. Ahí es donde aparece este documento falso aportado por la empresa Jan de Null vinculado a Naciones Unidas. Aparece la cantidad de años de práctica, tienen que aparecer también una determinada cantidad de experiencias a lo largo del mundo, por eso hay tantas que se fueron cayendo de las que se habían presentado. Y después en lo económico, una inversión que supera los 400 millones de dólares, por lo menos en los primeros 15 años, de acuerdo a lo que aparece en ese pliego. Entonces las empresas son pocas, de hecho las dragadoras en el mundo grandes no son más de 10, hay 2 principales que son las que ahora están discutiendo, que son de Bélgica, pero la más importante claramente la Jan de Null, y gana con ventaja porque en la propuesta técnica, Analía, lo que descubre todo el mundo es que el que viene trabajando desde el 1995 hasta ahora es el único que tiene un informe en serio sobre la profundidad del río Paraná, qué es lo que pasa con las costas, a dónde están los mayores problemas. Eso lo tiene la Jan de Null, ni siquiera lo tiene el Estado. Entonces, la ventaja informativa, el pliego, sea como sea, no puede gambetear
las ventajas de tantos años de experiencia que tiene la Jan de Claro. Null. Por eso da la sensación que va a ganar la Jan de Null. Tiene que ser algo muy raro para que gane la otra empresa, DEM, que se llama, y que está también vinculada, por supuesto, a los capitales belgas. Pero insisto, ellos van a ser los titiriteros de una planificación que ya viene diseñada por los Estados Unidos desde el año 2020 en adelante. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba pensando, bueno, vos ahí un poco historizabas de alguna forma la experiencia imposible de negar de Jan de Null, ¿no? En relación con la hidrovía, pero pensaba más en esta cuestión de un proyecto nacional, ¿no? Y de esto que vos decías de, bueno, claramente esto es entregar recursos y privatizar esto va en detrimento de la soberanía, digamos. ¿Qué proyectos o qué procesos también pasó la hidrovía y si hubo, bueno, cuáles son las huellas de justamente de haber podido hacer un proceso que sea de estatizar esto, por ejemplo, la hidrovía? ¿Lo hubo? Entiendo que Alberto Fernández había prometido en un momento crear como una sociedad estatal, ¿no? Como que hubo así como algunas intentos, algunos amagues, qué sé yo, por ahí vos nos podés contar. Fue una declaración. Eso fue claramente fulbito para la tribuna. Claro, sí, no, eso. La amargura que tenemos con el señor Fernández. No lo quería ni nombrar, pido perdón. Sí. Para pensar, digo, en esto que vos hablás de la soberanía, digamos, ¿no? Sí. No, aparte hay que aclararlo porque ahí también juega Massa. Exacto. Entre Fernández y Massa jugaron dos cosas que fueron fuertes. Por un lado Vicentín, que al principio nos habíamos ilusionado, pero ya venía mal el anuncio porque había una senadora mendocina y no había ningún santafesino cuando... Sí. ¿Se acuerdan ustedes que anunció la estatización de Vicentín? Bueno, fue para los giles como yo que quisimos creer. Que te ilusionaste. Bueno, terminamos mal. Después vino efectivamente funcionarios nombrados del sector de Massa a cargo de lo que era en aquel momento la autoridad de aplicación, que era la Administración Portuaria Nacional, la Agencia Portuaria Nacional. Esa Administración Portuaria Nacional tenía funcionarios de Massa, incluso abrieron acá en Rosario, ustedes se ubicarán fácilmente, la Pridi Santa Fe, donde estaba el viejo organismo que era el SENASA, el viejo edificio, hoy un nido de ratas, literal, nido de ratas, en donde supuestamente iba a estar funcionando el organismo federal de control de la hidrovía. ¿Se acuerdan que en aquel momento se decía, vamos a demostrar el federalismo haciendo que ese organismo funcione en Rosario, ahí en el edificio del SENASA? Jamás funcionó. Otra mentira enorme, muy fea, por lo que está en el fondo, que es el 80% de la exportación argentina. Y terminó todo esto de manera peor cuando el 28 de noviembre del 2023, ya con prácticamente a días de asumir Javier Milei, Fernández firma un decreto con una reglamentación secreta, y en esa reglamentación secreta, cuando se publica, sale que entrega lo que es la planificación de la vía navegable troncal del Paraná, dragado, balizamiento y peaje del Paraná, nada menos que al Comando Sur del norteamericano, que tiene una tristísima historia en América Latina porque fue la que alentó todos los golpes de Estado en los años 70, y a través de su cuerpo de ingenieros desarrolla cómo va a ser el río Paraná para que las terminales portuarias extranjeras, fundamentalmente lo que decida Cargill, terminen sacando y quedándose con el resultado de las producciones de provincias argentinas, entre ellas la más importante de todas estas producciones, como es la provincia de Santa Fe. Ese es el recorrido, así que uno podría decir que en todo caso los que hablaban de soberanía se hicieron varios goles en contra. El que termina ganando en todo esto es el que claramente dice yo soy un empleado de Estados Unidos, como es el presidente de la Nación, Javier Milei. Carlos, estos peajes que se pagan, digamos, para transitar y para, digamos, despachar y recibir exportaciones, ¿esas tarifas la pone la misma empresa? ¿El Estado pierde toda...? La empresa lo pone con permiso del Estado. Bien. Eso sí, es decir, pueden poner precios y... Yo la verdad que no sé cuál es el Estado Nacional o cuál será el organismo nacional que le diga a Cargill no podés poner tal precio. Claro. La verdad que no lo veo, no me imagino quién es ese funcionario, pero vamos a suponer que Adorni
vaya y le diga a Cargill, no podés poner esto, o mejor dicho, a la empresa Jan de Null, porque va a ser así, Jan de Null se va a hacer cargo, entonces le va a decir a Dorni, miren muchachos, no pueden poner esto, es muy caro. Imagínate, Jan de Null le va a decir, sí, ¿cuál es tu autoridad moral para decirme? ¿Por qué que digo a Dorni? Porque sigue siendo el jefe de gabinete. Sí, respecto al rol que tiene, a eso te referís. Claro, entonces ¿cómo le va a... No me lo imagino, pero suponete, alguien le tiene que decir, no muchachos, ustedes tienen que poner, hasta acá se lo permitimos, que de hecho es así, porque en el pliego económico hablan de un tope a la hora de pagar peaje, porque además eso se discute dentro de un bloque de poder económico muy fuerte que tiene la Argentina, que es la Cámara Industrial de aceite, de la empresa de la industria aceitera, la Bien. Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, la CIARA. Esos son los que se ponen de acuerdo con el gobierno para ver cuánto van a pagar de peaje por el río Paraná. Todo lo que son los organismos de control respecto a lo que sucede en el río, otro capítulo. No, eso sí que es fulbito para la tribuna. Yo no me imagino a la aduana en San Lorenzo entrando a Cargill para ver qué entra y qué sale, no. La verdad que no me lo imagino. Yo lo que me imagino es lo que realmente pasa, que es que Cargill le dice a la aduana, mire muchachos, hoy entramos y sacamos tal cosa, exactamente, declaración jurada, como hacen las mineras en Catamarca, como hacen las distintas empresas multinacionales que hoy se van quedando con la riqueza argentina. Por eso es tan interesante la pregunta que ustedes hacen, diciendo, bueno, los organismos de control. Bueno, lo primero que hay que decir, los organismos de control realmente tienen existencia real. ¿Existen? Esa era la primera pregunta. ¿Existen? Claro, o es una ficción. Y ahí cuando te encontrás con que no se ve mucho ahínco, mucho fervor a la hora de controlar a las multinacionales, menos del gobierno nacional. Actual, sí, el gobierno actual. Bueno, y hay que tener una estructura también para generar ámbitos de control, hablando en realidad está la estructura, el tema es que trabajen a favor del pueblo, claro, no a favor de las multinacionales. Claro. Esa es la otra cuestión. Ese es otro tema. Carlos, a propósito de todo esto, vos has presentado un pedido formal al gobierno de Puyaro, ¿no? ¿Qué característica tiene esa consulta o ese pedido tuyo? Nosotros, a partir de la denuncia que publicó el diputado nacional Jorge Tayana, nosotros no formamos parte del espacio de Tayana, pero respetamos mucho su trabajo y tuvieron la deferencia de convocar a firmar lo que él había presentado, que es un proyecto de resolución en donde declaramos nula de toda nulidad toda la licitación del dragado, balizamiento y peaje del Paraná, lo que se llama la hidrovía, porque tiene documentación falsa. Entonces, frente a esto que se ha demostrado que hay documentación falsa, ¿qué dice el gobierno de la provincia de Santa Fe frente a esto? Porque hace una semana atrás, yo les cuento a ustedes, lamentablemente no fue muy difundido, el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, fue a la legislatura provincial en una instancia que nosotros presionamos en distintas comisiones para que se haga y lo llevaron adelante, en donde queríamos saber qué va a pasar, cuál es la visión que tiene el gobierno de Puyaro sobre el río Paraná. Y la visión fue muy fuerte lo que dijo Puccini. Puccini dijo que ellos quieren hacer del río Paraná, ellos en la provincia de Santa Fe, lo que quieren hacer con el río Paraná es ser el automóvil club de las multinacionales. Y la verdad que yo le agradezco la sinceridad, se lo dije, que le agradecía la sinceridad, pero estoy totalmente en contra de eso. Porque si una provincia que produce 16.000 millones de dólares solamente va a estar para brindarle servicio a las multinacionales para que se lleven toda, me parece que es totalmente injusto con toda la gente que está laburando tanto para producir por año 16.000 millones de dólares, que se la lleven, que no te quede nada, y que al mismo tiempo le tenés que brindar todos los servicios a ellos. En todo caso, hacer mitad y mitad servicio y mitad defensa de la producción de la industria santafesina, porque si no cada día vamos a estar más pobres. Mirá cómo perdimos la expectativa de pedir el 100, ya estamos pidiendo justamente la mitad, ¿no? Claro, por lo menos. Claro. No, la mitad en el proyecto, vos decís, bueno, querés brindar servicio, está bárbaro, hay empresas santafesinas que le pueden brindar servicio, muy bien que lo hagan, pero al mismo tiempo defendamos los intereses santafesinos. Total. Si somos capaces de producir, defendé esa producción. Santa Fe no es solamente el automóvil club, es una provincia que produce, que industrializa, que le puede poner valor agregado con la gente que trabaja, que se ha educado en la educación pública. Ayer vimos la cosa maravillosa a favor de la universidad, estuvimos allí, nos emocionamos con la participación de tantas pibas, de tantos muchos pibes chicos, y de sus abuelos, una cosa maravillosa. Defendamos eso, no podemos resignarnos a ser los que le damos servicios a las multinacionales.
Me parece que es un gran error político. Así que en medio de eso, les recuerdo eso que nos dijeron y al mismo tiempo le digo, bueno, ahora muchachos, que se ha declarado que todo es falso lo que pasó en este proceso de nueva licitación que llama el gobierno Milei sobre el río Paraná, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué posición van a tener? Por ahora no han dicho nada. Todavía no se dijo nada. ¿Hay algún plazo para que se conozca quién es el ganador de la licitación o frente a estos pedidos eso Ellos puede están cambiarse? hablando, ahora están hablando fines de mayo o fines de junio. Yo creo que va a ser en medio del Mundial, cuando todo el mundo esté pensando en otra cosa. Exacto. Te vas a enterar de cómo termina. En un titular chiquito. En realidad la riqueza chiquitito. En un titular muy chiquito. Claro, anunciaron que el ganador es Jan de Null o la otra empresa, Sí. pero en el fondo el problema grande que tenemos es que la mayor cantidad de riqueza argentina va a estar en manos extranjeras. Eso es lo que se va a consolidar. Nuevamente, ¿no? Sí, Porque nuevamente y de forma más profunda. Claro, con mayor conocimiento posiblemente, Sí. como vos decís, la empresa. Y siempre me llama mucho la atención estas concesiones a 30 años, ¿no? Como proyecto de país es mucho tiempo, ¿no? Es muy impactante. Es muy impactante. Así es. Carlos, como siempre, un placer charlar con vos. Muchísimas gracias por este ratito. Para mí un privilegio hablar con la radio que tanto amo como es Radio Universidad. Muchas gracias. Un abrazo. Saludo. Un abrazo grande. Un abrazo.